Bueno, pues yo creo que los nombres son algo que no podemos elegir, ni el lugar donde nacemos, ni quiénes son nuestros papás, ni qué creencia nos van a inculcar, ni... Entonces, pues hubiera estado contento y satisfecho con el nombre que me hubieran puesto. Mi papá no tanto porque se lo quitó. Mi papá se quitó el José y se quitó el Pascual legalmente. Sí, porque al principio pues uno imita lo que los papás hacen, ¿verdad? Le gusta a uno como que lo tomen en cuenta diciendo, hey, mira, yo también puedo como tú, papá. O mamá en este caso, porque los dos cantaban. Pero muy pronto me di cuenta que era mi vocación. Desde muy chiquillo, donde mejor me sentía era en el escenario. Y empecé a hacer música y a tocar instrumentos por ahí como a los 9 años. Entonces las cosas se fueron dando, seguramente porque vi a mis papás primero, pero luego ya pues por vocación propia. No, pues esa es otra. Yo no soy inocente. Yo no elegí dónde nacer ni de nada. O sea, ¿por qué? Porque les tocó de gira. Estaban de gira y mi mamá, inclusive todavía con su pancita ya grandota, salía a cantar, ¿no? Hasta que ya el doctor le dijo, ya no puedes, te tienes que quedar aquí. Coincidió que su doctor estaba en San Antonio y nada, pues ahí me echó la cigüeña. Nunca, o sea, no fue así de que, ay, ahora yo voy a hacer el mismo show que mis papás. No. Claro, traía ya la educación de haber nacido en un espectáculo, de conocer cómo hacer cosas así, espectáculos muy grandes, de que me habían inculcado el amor por nuestras tradiciones, por la familia, que es una de ellas. Pero no, yo no quería traer un espectáculo como el de mis papás. Simplemente cuando despedimos a mi papá de los escenarios, que lo saco del rancho porque ya estaba yéndose para abajo muy rápido. A él le había dado una embolia por allá como en el año 2000 y ya no podía hablar, pero sí podía cantar, fíjate. Entonces en el 2005 dije, oye, pues vamos a hacerle una gira de despedida a Antonio Aguilar. Y fuimos a muchas arenas por todo México y Estados Unidos. La gira se alargó hasta el año 2006 y en el 2007 murió mi padre. Entonces alcanzó a dar la vuelta mi papá a todos esos lugares que lo vieron durante décadas y décadas. Y en esa despedida salían mis hijos en la última canción del show. Estoy hablando del 2006, estamos hablando 17 años, pues Ángela tenía 2 y medio, Leonardo tenía 9, no, tenía 7 años, Annelies tenía 9 y Majo Aguilar tenía como 16 o 15 o 14, no sé, le lleva como 10 años Ángela, por ahí. Y la otra hermanita de ella, que es Susana, y salíamos todos a cantarle a mi papá Triste Recuerdo. Pues ándale, que a la gente le encantaba que salieran los hormiguillas ahí chiquitillos, pues cuincles a cantar con nosotros. Y luego pues yo me los empecé a llevar a mis shows también, porque les gustó tanto a Ángela como a Leonardo. Pasaron unos años, pero luego nos acompañaban a mi esposa y a mí y dijimos, oye, pues ¿por qué no te metes a los shows? Y ahí empezaron ellos a hacerlo con más seriedad y a verse en un futuro haciéndolo profesionalmente, pero no yo, ni su mamá. Yo estoy muy ocupado con mi carrera. No tengo manera de andar ahí como manager, como lo hace gente que se dedica a sus hijos. No, simplemente pues una cosa dio otra y empezaron a ser parte de mi espectáculo. Y luego por ahí en el 2017, después de 20 años de no salir a caballo en mis shows, dije, voy a revivir el espectáculo en el que nací, pero ahora lo voy a hacer corregido y aumentado y 1000 veces más grande que lo que le traía mi papá, porque ahora la tecnología lo permite. Las luces, las pantallas, los efectos especiales, pues todas las cosas que hay ahora.
Entonces, pues en el 2017, en el 16 me arranqué con este proyecto y a comprar caballos y a hacer una empresa y a contratar gente y a diseñar el espectáculo. Y tardamos como año, 8 meses en preparar todo eso y en el 2018 debutamos con Jaripeo Sin Fronteras, ya con mis hijos grandes en el espectáculo, pero llevaban 10 años de ensayar conmigo en mis palenques y en mis teatros y en mis conciertos. O sea que se dio naturalmente y ahorita ya ellos ya lo hacen solo. No, definitivamente un gran aliado, mi compañera, mi socio y claro que la cabeza de muchas cosas de la organización. Somos un equipo, somos un equipo. Yo creo que no llegaríamos a los niveles de eficiencia que tenemos si no estuviéramos juntos, cada quien en lo suyo, definitivamente. Y también es complicado trabajar con tu familia, ya sea tu esposa o tus hijos, porque hay que saber de repente diferenciar cuando eres esposo y cuando eres socio o jefe, o cuando eres papá o cuando eres maestro o patrón o jefe, ¿no? Entonces sí es complicado, pero ya hemos encontrado la forma, tanto mi esposa y yo como con mi familia, de con respeto, cariño y entendimiento, sobre todo de ellos hacia mí, porque yo soy el más loco de todos, la llevamos bien. No, pues yo creo que la vida son constantes obstáculos, no hay ser humano que no los viva, así tenga mucho dinero, tenga poco dinero, sea famoso, no sea famoso, sea poderoso, hombre, mujer, con lo que sea que te identifiques. Los problemas surgen porque son parte de la vida, es como la alegría o como la felicidad, pues, no está ahí constante, no es un lugar a donde llegas, son momentos, ¿verdad? Son momentos. Entonces yo creo que pues definitivamente hay que aprovecharlos, hay que aprovechar que está uno vivo, hay que aprovecharlo y no hay que buscarle tantas chichis a la gallina porque de repente pues no las tiene, pues, ¿no? O sea, nos preocupamos por cosas que no, y hay que darle gracias a Dios que tenemos la oportunidad de crear al ser humano que uno quiere ser, desde que naces hasta que te mueres. Definitivamente. Me preguntaste otra cosa, pero me salió bonito esto que te acabo de decir. No, pues es muy duro. La verdad que no hay para dónde hacerse. Cuando pierdes a alguien tienes que pasar ahora sí que lo que dicen estos compas que saben, yo la verdad no soy muy ducho en eso, pero que dicen que hay como 5 diferentes o 4 etapas de el luto y el duelo, ¿verdad? Lo primero, pues, es aceptar. Yo creo que Dios es el que dictamina y dice hasta dónde llegas, y por mucho que a uno le guste o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, le duela o no le duela, pues es la ley de la vida. La gente se va a morir, tú te vas a morir, yo me voy a morir, todos se van a morir. Y por eso otra vez lo que te acabo de decir en la anterior respuesta es importante, hay que vivir cada momento porque se va la vida muy rápido. ¿Qué les puedo yo decir? ¿Cómo lidié con el dolor o cómo he lidiado con el dolor que, repito, es parte de la vida y está constante, así como la alegría? Pues aceptándolo, no queriendo no sentirlo, no queriendo que se haga a un lado. Si estás sintiendo algo, tienes que honrarte y honrar ese sentimiento. Y si te duele, pues llora. ¿Por qué? Porque también es definitivamente muy importante ese proceso del duelo, de llorar, de estar de luto. Mira, nuestros ancestros, nuestros antiguos, no eran tarugos. Y el novenario existe por algo. Ahora que mi madre falleció, yo duré esos 9 días eh, guardando, guardando el respeto, el espacio,
mi memoria, mi cariño, mi amor por mi madre. Y fueron 9 días. Ay, hijo de la mañana, de mucho dolor. De verdad, dolía físicamente el dolor de haber perdido a mi madre. Pero pasan los 9 días y es como mágico. No se te quita, obviamente, porque ahorita si pienso en mi madre me duele. Y ya pasaron 2 años de su muerte. Van a ser. Eh, pero si vives los procesos de una pérdida, porque no nada más se muere la gente y es una pérdida, también pierdes tu trabajo y es una pérdida, también pierdes a tu pareja y se va con otro güey y es una pérdida, también se van tus hijos de la casa y es una pérdida, es una muerte, se acaba una manera de ser y empieza otra. ¿Cómo la vas a hacer para adaptarte? Porque te tienes que adaptar. La vida sigue con o sin ti, te guste o no te guste, te duela o no te duela. Entonces yo les recomiendo pues, que entiendan eso, que no hay mal que dure 100 años. Y el tiempo cura todo. Y aunque la gente nunca lo olvides y te duela cuando te acuerdes, cada vez es menor. Cada vez es menor. Nunca vas a dejar de extrañar. Nunca voy a dejar de extrañar a mi padre. Yo me encomiendo a mi padre y a mi madre y les pido que me apoyen, que me iluminen. Hay veces que oigo una canción y empiezo a llorar por acordarme de ellos, pero ya es diferente, cada día es distinto, ya no es esa, ay, necesito que estén, ¿no? Lo aceptas con paz y con respeto a la vida.